Hola chicos, bienvenidos. Seguimos aprendiendo funciones polinómicas. En la clase anterior vimos la definición, estuvimos haciendo un poco el análisis. Justamente vimos esta definición por sumatoria de términos y también recordamos lo que son los polinomios. Hicimos una revisión donde analizamos el coeficiente principal, el grado del polinomio que iba a estar dado por el mayor exponente y luego si el polinomio estaba completo y ordenado. Finalmente terminamos con el comportamiento extremo, en el cual vimos que las funciones polinómicas tienen el mismo comportamiento extremo que las funciones potenciales de igual coeficiente principal y grado. Así que bueno, estamos listos para seguir profundizando los contenidos de funciones polinómicas. Bien, veamos ahora la función x a la cuarta menos x al cubo menos 9x cuadrado más 9x. De acá saco que esto es una función de grado 4 y coeficiente principal positivo. Entonces me generaba una gráfica estilo U, habíamos visto. Algo como esto que estoy graficando. ¿Sí? Ahora, al agregar una cantidad de términos acompañando esa función potencial, vamos a ver el mismo comportamiento extremo, es decir, la función en esta parte se va a comportar de igual manera y en esta parte se va a comportar de la misma manera, pero ahora en el medio vamos a ver unas ondulaciones de este estilo. Algo similar así podría ser la gráfica de esta función. Vamos a dejar de especular y vamos a ver directamente cómo es esa gráfica. Efectivamente, en la parte extrema viene desde el más infinito y luego la función se va por el más infinito, ¿sí? Eso es lo que debemos recordar. ¿Qué pasó en el medio? En el medio vemos unas curvaturas. En este caso vemos que la gráfica que originalmente nosotros le dábamos forma de U, ahora al tener todos los términos o una cantidad de términos importantes detrás, empieza a tener forma de W. Sea así o pueden tener las distintas curvaturas que ustedes se pueden imaginar, pero siempre con esta forma de W. Entonces, si conocemos el comportamiento de las funciones potenciales, vamos a saber perfectamente cuál será el comportamiento de las funciones polinómicas. Bien, ahora que sabemos cómo se comportan aproximadamente las funciones polinómicas, vamos a empezar a estudiar un análisis un poco más completo. Vamos a definir unos elementos y ver su propiedad. Vemos que este punto de acá lo estudiamos como mínimo. En este caso es un mínimo absoluto porque no hay ningún punto por debajo de la función. Y vemos que este punto de aquí también es un mínimo, pero en este caso es relativo. Para eso recordemos la definición de mínimo. Un mínimo es cuando la función viene decreciendo, llega hasta un determinado punto y a partir de ese punto empieza a crecer. Entonces esto es un mínimo y esto también es un mínimo, ya que cumple la premisa. Viene decreciendo, llega hasta este valor y a partir de ese punto empieza a crecer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mínimo absoluto y los mínimos relativos? El mínimo absoluto es único, es uno solo, es el singular, mínimo absoluto. Y quiere decir que por debajo de este valor de i, en este caso pareciera que es menos 30, no tenemos función. En toda esta zona no hay función, por lo tanto es el punto más bajo de la función. Si analizo el conjunto de imágenes, voy a ver que es el inicio del conjunto de imágenes, menos 30, punto y coma más infinito. Y por lo tanto, este valor menos 30, vemos que es mi mínimo absoluto. No hay imágenes de valor más pequeño y cumple la condición de mínimo, que es un punto en el cual la gráfica viene decreciendo y luego pasa a crecer. Todo mínimo que no sea absoluto lo vamos a definir como relativo. Entonces vemos que la gráfica viene decreciendo, llega hasta este punto y luego comienza a crecer. Siempre que pase eso en una función, lo llamamos mínimos relativos. Y en consecuencia tenemos las definiciones de máximo. Este punto que está acá va a ser un máximo. Y me pregunto, ¿hay función por encima de este valor? Si yo tomo referencia a ese valor, ¿hay función? Sí, veo que tengo gráfica acá y que tengo gráfica acá. Por lo tanto, ese máximo es relativo. Para que un máximo sea absoluto, voy a necesitar que el gráfico tenga esta característica y entonces este punto de acá sí se va a transformar en un máximo absoluto.
La definición de máximo absoluto dice que es el mayor valor que toman las imágenes. En este caso, veríamos un conjunto de imágenes iniciando en menos infinito y llegando hasta ese determinado valor de máximo absoluto. Por ejemplo, le puedo poner m mayúscula sub a. Y ahí podría apreciar este valor en el conjunto de imágenes del análisis de la función. Me dirán, profe, sí, todo esto ya lo sabíamos, perfecto. ¿Por qué estoy haciendo este análisis? Porque en las funciones polinómicas vamos a hablar de extremos locales. Los extremos locales los vamos a definir como todos los puntos en los cuales la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Es decir, vamos a considerar todos los mínimos relativos y absolutos y máximos relativos y absolutos y los vamos a contabilizar. En este caso, esta función tiene 3 extremos locales. Es decir, estamos analizando la cantidad de máximos y mínimos sin diferenciar entre ellos. ¿Y por qué es importante conocer esta parte del análisis de las funciones polinómicas? Porque vamos a estudiar una propiedad fundamental que dice que una función de grado n puede tener hasta n-1 extremos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi función es de grado 4, polinómica de grado 4. Por lo tanto, mi valor de n es igual a 4. Eso significa que puedo tener una cantidad de extremos locales igual a 4 menos 1, y esto es 3. La cantidad de extremos locales obviamente coinciden. Y esto van a ver a medida que empecemos a trabajar que tiene muchísima relevancia, es muy importante y que no hay forma de que esta regla no se cumpla. Cuando empecemos a conocer bien este contenido, vamos a ver que es casi obvia. Bien, ¿y por qué digo que es obvio? Fíjense que tengo una función de grado 3 y coeficiente positivo. Por lo tanto, si n es igual a 3, la cantidad de extremos locales que voy a tener es de 2. Efectivamente veo un extremo local, 2 extremos locales. Y acá es donde me refería al obvio. Si yo tengo que generar una curva que por ser grado 3 y positivo viene desde abajo y se va hacia arriba, en el medio no voy a poder tener 3 extremos locales. Por ejemplo, fíjense que si yo quisiera unir, hago 1, 2, y si hiciera un tercer extremo local, en este punto de acá, no tengo forma de irme hacia arriba, esto continuaría hacia abajo. No tengo forma de ir hacia arriba a menos que logre torcer la curva de esta manera. Y entonces estaría generando otro extremo local más. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 extremos locales. Si esto pasase, la función tiene que ser de grado 5. Me generaría 4 extremos locales. Entonces, si es de grado 3, solamente puede tener 2 extremos locales. Y tampoco podría tener 1, porque si yo tengo que pasar por este punto haciendo máximo, de vuelta la gráfica viene desde acá abajo, pega, vuelve y ahora se tiene que ir para acá. Entonces no tengo forma de conectar esta dirección con esta. La única forma de conectarla es generando un nuevo mínimo. Y por lo tanto veo que tengo 2 extremos locales. Bueno, les dejo la pantalla anterior para que copien todo en la carpeta. Y esto ha sido todo por el video de hoy, en el cual estuvimos aprendiendo mínimo absoluto, mínimos relativos, máximo absoluto, máximos relativos y todos ellos englobados dentro de extremos locales, y además vimos su propiedad fundamental. Nos vemos en el próximo video para seguir profundizando el contenido de funciones polinómicas. Saludos, chau chau.